Y cuando uno es atacado con la injusticia, cuando uno lo acusan injustamente, la naturaleza humana busca ¿qué? Defensa. 3 personas se me acercaron a mí hoy, que antes que yo llegara, un hermano dio un testimonio muy bonito, pero que en el testimonio él dijo: oren por el pastor Gambetta, porque si él cometió una falta, para que la conferencia lo perdone. La naturaleza humana me dice a mí: defiéndete. ¿Dónde está la prueba de aquello que me acusan? Porque no hay una prueba contra mí. Si hubiera pruebas, ya las hubieran presentado. Pero Cristo no se defendió a sí mismo. Él dejó que su Padre lo vindicara. ¿Saben cuántos me han dicho: pastor, ¿y por qué usted no demanda a la conferencia y a todos los pastores que están hablando en contra suyo? Miren todas las cosas que dicen. ¿A usted no le importa todo lo que están hablando de usted? Pero la Biblia dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón que está en el cielo. Ahora, en eso yo le pido al Señor Jesús que me dé su mente, su carácter. Cuando lo acusaron falsamente, ¿qué dijo el sumo sacerdote? ¿No oyes lo que te acusan? ¿Qué dices? Pero él enmudeció y no abrió su boca. Les podría haber tapado la boca a todos ellos. Podría haberles sacado los pecados y las mentiras de los testigos falsos que levantaron, pero enmudeció y no abrió su boca. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que aprendamos a dejar la venganza en las manos de Dios. Dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, Él tenía su voluntad, y ¿saben? Como hombre, uno tiene su voluntad. Cuando uno es acusado injustamente, uno quiere defenderse. Pero Cristo dijo: yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiere decir que había una voluntad en Cristo que era diferente a la voluntad de su Padre. Por eso le dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Padre era una y la de Él como hombre era otra. Pero Él dijo: yo no hago nada por mí mismo. Lo que el Padre me dice que haga, eso yo hago. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso nos muestra que había una lucha. Y esa lucha era entre su voluntad como hombre y la voluntad de Dios. Esa es la misma lucha que tú y yo tenemos. Y Cristo pasó por esa misma lucha que tú y yo tenemos que pasar. Y esa era una lucha diaria. Y esa es la lucha nuestra. ¿Vamos a dejar que venza nuestra voluntad o vamos a dejar que venza la voluntad de Dios en nosotros? Esa es la lucha por la cual cada uno de nosotros tenemos que pasar. Déjenme leerles alguna cita del espíritu de profecía sobre la naturaleza humana de Cristo. Hemos visto cuántos versículos de la Biblia y tengo muchos más. Anoten junto a ese Juan 6:38, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Escuchen esta cita del espíritu de profecía. La victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. La victoria de Cristo es la victoria de ¿qué? La de un hombre, no la de Dios. Él no venció porque era Dios, venció como hombre. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores, sigue diciendo la mensajera del Señor,
Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 929. En nuestras conclusiones humanas cometemos muchos errores por causa de nuestras ideas cerradas sobre la naturaleza humana de Cristo. Fíjense bien, cometemos errores. Cuando le otorgamos a su naturaleza humana un poder que no le es posible al hombre tener en sus conflictos con Satanás, destruimos la plenitud de la humanidad de Cristo. ¡Wow! Cuando yo digo que Cristo tenía poderes para vencer, porque Él era Dios, que yo no tengo, que Él era diferente a mí, le estoy haciendo una violación a la humanidad de Cristo. Estoy cometiendo un error terrible porque estoy destruyendo la realidad de su tentación y la realidad de su lucha contra el pecado. Escuchen esta. Testimonios, tomo 5, página 177. Y por cierto, hermanos, si alguno de ustedes no tiene los 9 tomos de los testimonios, ya salieron en español, hermano. Después de más de 100 años, finalmente han sido traducidos al español los 9 tomos de los testimonios para la iglesia. Consíganlos, hermanos. Consíganlos. Ya los tienen. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, hermano. Miren lo que dice aquí. La tentación, no importa cuán fuerte sea, Testimonios, tomo 5, página 177. La tentación, no importa cuán fuerte sea, nunca es un pretexto para pecar. Hermanos, no es pretexto para pecar, no importa cuán fuerte sea la tentación. Arrojaos tal como sois, indefensos, indignos sobre Jesús, y reclamad su promesa cierta. El Señor os escuchará. Él conoce por experiencia propia cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Él conoce por experiencia propia cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Y Él os ayudará en la hora de cada tentación. Como Él venció, así te fortalecerá para que tú seas vencedor. Alabado sea el nombre del Señor. Miren esta otra. Manuscrito 141 del año 1901. En Cristo se unió lo divino y lo humano, el creador y la criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor. Fíjense bien que aquí está contrastando su parte divina con su parte humana. En Cristo se unió lo divino y lo humano. Estamos aquí hablando de su naturaleza divina. ¿Cómo era Cristo? Era 100% Dios, pero también era 100% humano. Ahora vamos a comparar la naturaleza divina con la naturaleza humana y escuchen. El creador y la criatura. Abismal el contraste, ¿verdad? El creador y la criatura estaban unidos en Cristo. Lo divino y lo humano. Ahora escuchen, la naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraban en Jesús. ¿Cuál naturaleza tenía Jesús? La de Adán, el transgresor, no la de Adán antes del pecado. El Hijo de Dios y el Hijo del hombre. El Dios eterno y el hombre pecador se unieron en Cristo. Escuchen esta otra. Espíritu de Profecía, tomo 2, página 39. Estaba en el plan de Dios que Cristo tomase sobre sí mismo. Ahora escuchen, porque esta es muy importante esta cita. Estaba en el plan de Dios que Cristo tomase sobre sí mismo la forma y la naturaleza del hombre caído. ¿Del hombre qué?
caído, y que Él mismo soportase el poder de las tremendas tentaciones de Satanás, con la misma naturaleza caída que tiene el hombre, para que pudiese comprender cómo socorrer a aquellos que serían tentados. Hermanos, Espíritu de Profecía, tomo 2, página 39. Fíjense, Cristo no podría socorrernos si Él no hubiera sentido lo que nosotros sentimos. Estaba en el plan de Dios que Él tomara la misma naturaleza del hombre caído, que Él mismo soportase el poder de la tentación de Satanás en su naturaleza pecaminosa, para que pudiese comprender cómo socorrer a aquellos que serían tentados. Otra cita. Y saben, yo tengo una compilación, no se las voy a poder leer todas, pero tengo muchas. Review and Herald, volumen 1, página 143. El Hijo de Dios se humilló a sí mismo. Tomó sobre sí la naturaleza humana, escuchen bien, después que la raza se había alejado por 4000 años del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. ¿Cuándo tomó Cristo la naturaleza del hombre? 4000 años que se había alejado de la pureza y la rectitud del Edén. El pecado había estado infligiendo sus terribles marcas sobre la raza humana por siglos. Y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. Esa naturaleza degradada fue la que Cristo tomó al humillarse a sí mismo. Degradación física, mental y moral. Y esa fue la naturaleza que Cristo tomó. Esta cita es muy clara, hermanos. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto, hermanos? Y con esto voy a terminar en esta noche. Si nosotros creemos que Cristo fue diferente a nosotros, no tendremos la fe para creer que Él puede comprendernos cuando somos tentados. Cuando yo paso por las pruebas, yo me acuerdo que Jesús pasó por lo mismo y Él me puede comprender y me puede fortalecer para darme la victoria. Cuando yo siento lo que es ser traicionado por una persona muy cercana, cuando te clavan el puñal por detrás, me acuerdo que a Jesús lo traicionó Pedro, lo traicionó Judas y los 12 apóstoles lo dejaron solo y se avergonzaron de él, los más allegados a él. Me acuerdo que su propia familia lo rechazó, que sus hermanos lo menospreciaron. Me acuerdo que sus propios hermanos mayores le dijeron: ¿estás fuera de ti? Demonio tienes. Lo trataron de loco, fuera de sí, sus propios hermanos. Cuando yo entiendo todo lo que Jesús pasó, me ayuda a comprender que no hay tentación por la que yo tenga que pasar para la cual Él no me puede fortalecer. Cuando la organización religiosa para la cual yo serví toda mi vida me da la espalda, yo me acuerdo que a Jesús le hicieron lo mismo. Y entonces digo, no hay tentación tan fuerte que yo no pueda soportar por la gracia de Cristo Jesús. Porque Jesús recorrió el mismo camino por el cual yo tengo que recorrer. Y no hay nada que pueda venir a mi persona para la cual Cristo no haya hecho provisión, porque Él ya lo pasó antes. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y como Él venció, también yo puedo ser un vencedor. Ahora, no tengo yo la fuerza en mí mismo. Cristo dijo: yo no puedo hacer nada de mí mismo.